Hoy vamos a hablar de técnicas para integrar en R2 en dominios más generales que rectángulos. En la clase pasada, lo último que mencionamos fueron las llamadas integrales iteradas. O sea, si tenemos una función f de dos variables, x, y, definida en un rectángulo, AB por CD, continuo, por ejemplo. Entonces, para f de x, y, definíamos dos integrales iteradas, que era primero integral respecto de x, poniendo los extremos que son de la variable x, y luego integral respecto de y, poniendo los extremos que son de la variable y. Esto va de dentro hacia afuera con paréntesis, ¿no? Y la otra integral iterada era hacer lo opuesto, es decir, primero integrar respecto de y en los extremos que le tocan a y, y después integrar respecto de x en los extremos que le tocan a x. Bueno, ¿para qué sirven estas operaciones? Bueno, estas operaciones son las que permiten integrar funciones en R2 en rectángulos al menos, gracias al llamado teorema de Fubini. Déjenme anotarlo. Que dice lo siguiente. Supongamos entonces como arriba f en un rectángulo. Continua. Entonces vale lo siguiente, que la llamada integral doble, o integral de f en el rectángulo, c de la función diferencial a, recuerdo, esto era el límite de las sumas de Riemann, esas que trabajosamente armamos la vez pasada. Bueno, este límite de sumas de Riemann, o volumen, o entre la gráfica y el dominio, etc., se puede calcular usando las integrales iteradas. Alternativamente cualquiera de las dos. O sea, esto es igual a cualquiera de las dos integrales iteradas. Así que, en especial, esto dice, el teorema dice que las dos integrales iteradas de la función tienen que dar lo mismo, si la función es continua, y ambas son un medio para calcular la integral doble. Entonces, veamos un ejemplo para fijar esta idea. Calcular la integral en el rectángulo 0,1 por 1,2. Perdón, por 0,2, pongan más fácil la cuenta. De la función 1 más 4xy, diferencial área. Bueno, entonces usamos el teorema de Fubini, la función es continua, el dominio es un rectángulo, elegimos alguna de las dos. Por ejemplo, para cambiar respecto a la vez pasada, hagamos primero la integral respecto de y. Esta integral respecto de y va entre 0 y 2, que son los extremos para la variable y. Y luego, a continuación, la integral para x entre 0 y 1. Recuerdo que esto es un manual de instrucciones, porque esto dice que hay que hacer primero una integral y después la otra. Entonces queda la integral entre 0 y 1 y resolvemos en el paréntesis directamente. Tenemos que buscar una primitiva para esta función. Ahora respecto de y. Considerar la x como si fuera constante. Una antiderivada parcial. Bueno, entonces esto es la primitiva de 1, pues es y, puede ser y. La de 4xy es 4x por y cuadrado sobre 2, queda más 2x y cuadrado. Y esto hay que hacerlo
entre los extremos que son 0 y 2. Pero no olvidar que son extremos de la variable y, que es lo que estamos integrando. Entonces no está de más poner igual 0 igual 2 para no confundirse. Cerrar paréntesis y luego seguía, acá el paréntesis iba acá, perdón, diferencial x. Igual. Bueno, resolvemos la integral de adentro y me queda integral de 0 a 1 de poner igual a 2, nos queda 2 más 4 por 2, 8x, menos, ahora poniendo igual a 0 me queda 0, diferencial x. Bueno, entonces ahora es una integral común y corriente de variable x incluso entre 0 y 1. Usamos de vuelta la regla de barra o una primitiva que puede ser 2x más 4x cuadrado. Y esto hay que evaluarlo entre 0 y 1. Bueno, en 1 da 2 más 4. En 0 da 0. O sea que el resultado es 6. O sea que calculamos la integral de esta función. Bueno, podemos recordar que la integral era un medio para calcular promedios o también para calcular volúmenes cuando la función es positiva. Entonces, por ejemplo, el siguiente ejemplo podría ser, aprovechemos la regla de Fubini, calcular el volumen del sólido comprendido entre el rectángulo (0,1 por 0,2) y la gráfica directamente digo quién es, z igual a 1 más 4xy. O sea que dibujamos el rectángulo 0,1, 0,2 y dibujamos la gráfica de la función, lo cual podemos hacer más o menos así. Acá fíjense que sobre todo este eje la gráfica vale 1 porque si x es 0 o y es 0 la función z es 1 y acá sube un poco más hasta cuando x es el punto acá 1, 2, la función vale 1 más 8, 9, o sea que acá sube hasta 9. Bueno, más o menos, no sé si hace una cosa así, es una especie de sábana así levantada de un lado, digamos, de una punta. Bueno, entonces lo que hay que calcular es el volumen del sólido comprendido entre el rectángulo, 0,1 por 0,2, y la gráfica z igual a 1 más 4xy. Este volumen. Bueno, pero este es el volumen comprendido entre un rectángulo y una gráfica de una función positiva. No hay cruces. Entonces directamente este volumen se mide, como vimos la vez pasada, usando la integral doble en el rectángulo de la función diferencial área. Bueno, esta es la misma integral que planteé recién como cuenta abstracta, ya sabemos cuánto da 6, ya la hicimos, entonces eso es lo que da el volumen. Bueno, sin ánimo de hacer una demostración del teorema de Fubini, sí quiero dar una idea de por qué integrar una variable y después la otra produce como resultado la integral que queríamos calcular. O sea, por qué esta cuestión de las integrales iteradas
da como resultado la integral doble. Entonces, muy esquemático, esto es muy breve, digamos, pero a modo de idea. Tomamos una suma de Riemann de la función f de xy en el rectángulo AB por CD. Bueno, la vez pasada habíamos armado estas sumas, vimos que tenían el siguiente aspecto. Escogíamos puntos representativos, evaluábamos la función allí, multiplicábamos por el área del rectangulito de la partición, que todos medían lo mismo, todos medían b menos a sobre n por d menos c sobre m. Habíamos partido el intervalo AB en n pedazos, el intervalo CD en m pedazos, y entonces esto daba el volumen de una especie de edificio, y lo que hacíamos es sumar todos los edificios de la manzana esa para la I y para la J. Bueno, esto lo llamamos la suma de Riemann, como S así. Bueno, si hacíamos tender n a infinito y m infinito, si el límite existe, lo que da como resultado es la integral en el rectángulo AB por CD de la función. Ahora fíjense que esta suma la podemos, de hecho son dos sumas, ¿no? Una suma de I y otra de J. Entonces podemos hacer lo siguiente. Esto es un factor común, repetido, no cambia cuando vamos cambiando los sumandos. Entonces lo podemos escribir, por ejemplo, afuera. Entonces nos queda suma J igual 1 a M de menos C sobre M por suma de I igual 1 a N de F de X y estrella y J estrella por B menos A sobre N. Bueno, en esta suma la I se está moviendo de 1, 2, 3 hasta N, pero la J en la primera suma, vamos a ponerlo en paréntesis, no se mueve. O sea, esto está fijo en la primera suma. Entonces, esta suma que está entre paréntesis, vamos a escribir en la otra hoja, después vamos a seguir acá de vuelta. La suma entre paréntesis es una suma de Riemann. Fíjense, es la suma de Riemann de la función f de x y estrella j considerado fijo en el intervalo AB. Si quieren lo miramos al revés. Si nosotros hacemos la suma de Riemann de la partición esta de los x, y en este intervalo de esta función, pensando que la y está fija, clavada en y estrella j y solamente se mueve la x, lo que produce es esta suma entre paréntesis. Entonces, esto se puede interpretar como suma, mejor dicho, directamente, como esto es una suma de Riemann de esta función en este intervalo, lo que hacemos es, en vez de hacer que n y m tiendan a infinito, primero veamos que solamente n tiende a infinito. Hagamos el límite separado, digamos. Primero n tendiendo a infinito y después m tendiendo a infinito. Bueno, ¿dónde va a tender esto? Esta parte que donde m no se mueve queda igual. Y lo que está entre paréntesis, como es la suma de Riemann de esta función en este intervalo, va a tender a la integral de esa función en ese intervalo. Es la función que estamos integrando, es f con la i clavada en una constante
fija integrada respecto de x. Bueno, sigamos esta cuenta. Déjenme llamar transitoriamente a esta función, que fíjense que ahora es, como está integrada respecto de x, es una función que tiene ij nada más, o sea, en la variable, f mayúscula la voy a llamar. Vamos llamando f de ij a esa integral, que es la integral iterada. Por ejemplo, la integral parcial todavía no es una integral iterada. Integrado respecto de x con la y clavada en ij. Bueno, si volvemos a mirar lo que quedó, luego de tomar límite con n tendiendo a infinito, es también una suma de Riemann. Es una suma de Riemann. ¿De qué función? De esta función f mayúscula. Es la función que en y vale integrar entre a y b f de x y respecto de x. O sea, en ij vale esto, en estrella j, en y vale esto. O sea, yo digo que esta suma que quedó, que es la suma de la longitud de los intervalos por los valores de la función en puntos representativos, es la suma de Riemann de esta función en el intervalo CD, con esta partición de los ij. Entonces ahora, si tomamos límite, cuando m tiende a infinito, ¿a dónde van a tender esas sumas de Riemann? Bueno, van a tender a la integral en el intervalo que le toca de la función f de y integrada respecto de y. Pero ¿quién es f de y? Es, a su vez, la integral entre a y b de f de xy. Ponemos paréntesis acá. xy, integral respecto de x, al final de todo integrado respecto de y. O sea que si en lugar de tomar límite de una sola vez, n tendiendo a infinito, m tendiendo a infinito, tomamos en veces sucesivas, primero n tendiendo a infinito y luego el resultado m tendiendo a infinito, tenemos como límite esta integral iterada. En el primer caso, lo que teníamos como límite era la integral doble. Entonces, como ambos procesos dan lo mismo, las dos cosas son iguales. Acá el aspecto técnico que le falta a esto para hacer una demostración es argumentar un poco por qué uno puede tomar el límite primero con n y después con m, o tomar con los dos al mismo tiempo tendiendo al infinito. Eso es como un problema de límites iterados versus límite doble. Pero bueno, lo último que digo sobre esto es que nosotros sabemos que para límites dobles, si el límite doble existe, coincide con los límites iterados. Entonces, eso sería el fundamento. Bueno, no quería extenderme demasiado con esto, solamente para que no pareciera una cosa tan mágica esto de la suma de Riemann, del teorema de Fubini, mejor dicho. Es solamente una cosa bastante natural de hacer límites iterados en vez de límite doble. Bueno. Entonces, esto es lo que hay que saber para integrar en rectángulos. Y elegir una de las variables y hacer primero el integral con uno y luego el integral con otro. No hay más que eso. Ustedes tienen para practicar esta idea en la práctica. Lo que quiero pasar a estudiar ahora es cómo se hacen integrales en dominios más generales. Integrales en dominios más generales que rectángulos. Bueno, entonces ahora la situación va a ser la siguiente. Vamos a tener una función, definir un dominio de R2, pero no necesariamente un rectángulo.
Lo que sí vamos a pedir es que sea un dominio acotado. Recuerden que un dominio en R2 es acotado cuando lo podemos cubrir con un disco. A valores en R, vamos a suponer que es continua también. Es decir, una mancha en el plano XY, por ejemplo, una cosa así. No un rectángulo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer para integrar en dominios de este tipo? Bueno, el procedimiento va a ser el siguiente. Va a ser un procedimiento teórico. No lo es que lo vamos a llevar en los ejercicios, a la práctica. Es un procedimiento para fundamentar, para mostrar cómo lo que pudimos hacer con rectángulos vamos a poder hacerlo con dominios más generales. Entonces la idea es, primero, digo, es un procedimiento teórico, ¿no? Pero se hace dibujando. No va a haber que hacerlo en los ejemplos. Es para obtener una fórmula nada más. Entonces, primer paso es cubrimos a D con un rectángulo de estos rectángulos de tipo AB por CD. No cualquier rectángulo, un rectángulo que tiene sus lados paralelos a los ejes. Entonces trazamos algún rectángulo que cubra el dominio D. ¿Por qué podemos encontrar un rectángulo así? Porque el dominio es acotado. Si lo podemos tapar con un disco, también lo podemos tapar con un rectángulo. Porque el disco lo podemos tapar con un rectángulo. Entonces acá, por ejemplo, esto sería A, B, C, D. Desde luego que no hay una única manera de hacer esto. Puedo elegir rectángulos más grandes o más chicos. Hasta podría elegir un rectángulo así óptimo, ¿no? Que tocara a la figura, pero eso no es esencial. Digamos que construimos un rectángulo. Bueno, y en este rectángulo vamos a definir una función que llamamos una extensión de la función f. En este rectángulo AB por CD definimos lo que se llama una extensión. Ahora voy a aclarar esto. De f. ¿Eso qué quiere decir? Pues se va a llamar, por ejemplo, f sombrero. Bueno, yo le pongo ese nombre, f sombrero. Va a estar definida en el rectángulo. A valores en R. Y va a estar definida de la siguiente manera. F sombrero en XY va a ser igual. Es una función partida. Va a valer lo mismo que f de XY si XY está en D. Pero si XY no está en D, o sea, si XY está en la diferencia, pongamos que directamente que no está en D, está en el rectángulo fuera de D, le vamos a poner el valor 0. ¿Por qué se llama así? Esto se llama una extensión de la función, porque la nueva función en el dominio anterior vale lo mismo que la que teníamos, solamente que ahora le damos valores en un dominio más grande. A eso se suele llamar una extensión. Bueno, entonces definimos esta extensión f sombrero. Fíjense gráficamente qué relación habría entre la función f original y la extensión. Por ejemplo, si graficáramos, si este fuera el dominio D, ¿no? Y esta fuera la gráfica de f, ¿cómo se vería la gráfica de f sombrero? Bueno, acá está D. Acá está el rectángulo. AB por CD.
la gráfica se ve así. Encima de los puntos de D, lo que tenemos es la misma gráfica de antes. O sea, la superficie que aparecía antes es la misma que aparece ahora. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora le añadimos puntos que están fuera de D, pero adentro del rectángulo. ¿Cuánto vale la función allí? Vale 0. Eso quiere decir que los puntos que están fuera de D les toca altura 0. Así se vería la gráfica de F sombrero. Bueno, ¿y por qué esta extensión es útil? Por la siguiente observación. Acá le quiero hacer una función positiva para que el dibujo sea más fácil. Si la función fuera de signo cambiante o negativa, sería el dibujo más complicado, pero la idea sería igual. Y como es positivo, lo podemos manejar en términos de volumen. El volumen. Esto es una observación gráfica nada más. El volumen del sólido comprendido entre D y la gráfica de F es igual al volumen comprendido entre el rectángulo y la gráfica de F sombrero. ¿Por qué es eso? Bueno, porque ¿cuál es el volumen? Este volumen es lo que tenga que ser. ¿Cuál es este volumen? Este es como un sombrero, da la casualidad que tiene la copa y el ala. Pero el aporte del ala del sombrero, de la parte que está aplanada sobre el piso, esto aporta volumen 0. ¿No? Es el volumen entre el piso y el propio techo que está pegado al piso. Entonces, eso aporta volumen 0. Y esta otra parte aporta el volumen igual al volumen anterior. Entonces, la suma de estos dos, el ala más la copa del sombrero, es lo mismo que la copa del sombrero. Es decir, valen que estos dos volúmenes son iguales. Es decir, que si nosotros queremos medir con la integral el volumen, va a ser lo mismo la integral de la función f sombrero es lo mismo que el volumen de la gráfica, perdón, va a ser el mismo la integral de la función f sombrero en el rectángulo que lo que debería ser el volumen que lo que es el volumen de la función f entre la gráfica de la función f y el dominio D, y entonces esto oficia como definición. Hasta ahora no habíamos dicho cómo calcular esto. Bueno, por definición lo calculamos así. Como sabemos hacer integrales en rectángulos, o bien haciendo integrales iteradas, o bien haciendo sumas de Riemann, decimos, bueno, la integral en un dominio que no sea un rectángulo se hace de esta manera, tapándolo con un rectángulo y haciendo valer a la función 0 fuera del dominio original. Esta es la definición. Esta definición tiene un par de problemas que los voy a mencionar al pasar nada más. El primer problema que tiene es que yo puedo usar distintos rectángulos para tapar al dominio, uno más grande o uno más chico. Y entonces acá usaría distintos rectángulos para integrar la función f sombrero y distintas f sombrero. Bueno, no es muy difícil darse cuenta de que si en lugar de elegir este rectángulo elijo otro rectángulo, la diferencia entre usar un rectángulo u otro va a ser la misma porque ambas funciones f sombrero difieren en una zona donde la función vale 0 y entonces la integral y el volumen también va a valer 0. O sea que es un problema fácil de subsanar. El otro problema es un poco más delicado, no voy a extenderme sobre él, y es el siguiente. La función puede ser continua, la f. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que es continua.
Fíjense que la función f sombrero deja ostensiblemente de ser continua, ¿no? Ya no es continua. Tiene estos saltos, ¿no? Viene de valer 0 a saltar a lo largo de la función. A menos que justo la copa del sombrero estuviera en los bordes pegada, cosida al plano XY, esa integral, esa función no va a ser continua. Tiene discontinuidades. Pongámoslo en otra hoja. F sombrero, que está definida en AB por CD, es discontinua en toda una línea, en el borde, hasta en lo que llamamos la frontera de D, ¿no? ¿Por qué es eso? Bueno, porque aquí la función es continua, adentro de D también es continua. El problema es en los puntos del borde, porque pasa de valer 0 a pegar el salto hasta la gráfica de D. O sea que es discontinua en la frontera de D. Frontera o borde de D. Bueno, pero aquí este problema técnico se soluciona, lo voy a mencionar nada más, porque este conjunto de las funciones discontinuas aportaría 0 al volumen general, porque siempre el volumen se interpreta como área de la base por la altura. Y esta base, digamos, el volumen que aporta la frontera, es el área de la base por la altura de la función. Pero el área de la base acá es 0 porque una curva tiene área 0. Y el teorema de Fubini se puede extender para funciones continuas, funciones que no sean continuas, pero que tengan saltos, pero que los saltos los peguen en un conjunto que tenga área 0, que no haga un aporte significativo a la integral. Vale Fubini. Eso es un teorema que no voy a mencionar, pero es análogo a una cosa que pasaba en una variable, digamos. Si uno tiene que integrar una función así, por ejemplo, sabe que no va a haber, que pega un salto, digamos. Sabe que no va a haber problema porque hace esta integral por un lado, hace esta integral por el otro. Y donde se pega el salto acá, aporta 0 al área general de la función, porque tiene longitud 0 esto, digamos. Bueno, entonces podemos definir en principio, integrales en funciones en dominios más generales, y estaría disponible el teorema de Fubini si la función es continua en el dominio original. Bueno, entonces lo que vamos a atacar ahora son algunos dominios específicos con los cuales el teorema de Fubini se lleva bien, que son lo que se suelen llamar dominios elementales. Son dominios donde el teorema de Fubini nos va a decir cómo hacer la integral. Bueno, se pueden tipificar, no clasificar, porque hay dominios que son de los dos tipos al mismo tiempo, pero se pueden dar dos tipos de dominio. El primero se suele llamar dominios de tipo 1. Que son de la siguiente forma. Hay un intervalo, digamos, AB en el eje X y después hay dos gráficas igual G2 de X e igual G1 de X, dos funciones continuas en el intervalo AB y una es más chica que la otra. G1 es, digamos, más chica que G2. Se pueden llegar a tocar pero no cruzar. Entonces forman una especie de bandera de esta forma y el dominio que queremos representar es esto que está entre las dos líneas.
Tal vez esto les suena porque en este tipo de dominios uno podía calcular el área, ¿no? Usando integral simple. Bueno, entonces, ¿cómo sería analíticamente el dominio D? Serían puntos x, y de R2, donde la x se mueve libremente entre A y B, puede ser cualquiera, digamos, pero la y no. La y para moverse tiene un intervalo que está determinado por el valor de x. O sea, si la x está por acá, la y va a poder valer, va a tener que valer por lo menos g1 de x y a lo sumo g2 de x. O sea, la y va a estar comprendida entre g2 de x y g1 de x. Bueno, esto vamos a llamar un dominio de tipo 1, un dominio que se puede expresar de esta forma. Son muy variados, como vamos a ver, no son todos los posibles manchas de R2 de esta forma, pero veamos un par de ejemplos. El primer ejemplo sería el siguiente. Así de punto 4,3, ¿no? Y este sería el dominio, el triángulo este, el interior del triángulo. Bueno, fíjense que tiene esta descripción, ¿no? Acá la línea que está por abajo, lo que se solía llamar el piso y el techo de la figura, es una recta, ¿no? Que une el 0,2 con el 4,0, es la recta, si no me equivoco, menos un medio x más 2. En 0 vale 2 y en 4 vale 2, en 4 vale 0. Y esta otra es otra línea recta que une esos otros dos puntos, que es la línea un cuarto x más 2 también. Misma ordenada de origen porque las dos empiezan allí. Bueno, entonces este dominio D se puede describir como vamos a abreviar un poco, como las x moviéndose libremente entre 0 y 4 y la y moviéndose entre dos fórmulas que dependen de x. Tiene que ser más chica que la fórmula de arriba y más grande que la fórmula de abajo. O sea, en el esquema general, este haría las veces de g1 de x y esta haría las veces de g2 de x. Otro ejemplo. Después lo vamos a usar estos ejemplos, así que... Otro ejemplo es de el dominio acotado, comprendido o limitado, pongámosle, por las líneas o gráficas y igual a x cuadrado y igual a x. Bueno, ¿a qué me refiero? Bueno, dibujemos un poco. Y igual a x cuadrado es una parábola conocida. Y igual a x es una recta. Y entonces tenemos que ubicar en el plano cuál es el dominio que está, los puntos que están limitados por estas dos líneas. Bueno, todos los que están acá podrían ser. También se podría arguir que estos también, o estos. Pero ¿cuál es la única región acotada que está limitada por estas dos líneas? Es esta sonrisa que está acá. Bueno, parece obedecer al esquema de tener una línea por arriba y otra línea por abajo y un cierto intervalo en el eje X. Lo que habría que determinar nada más es este intervalo y listo, ¿no? Pero este intervalo tiene que ver con la intersección de las dos líneas, ¿no? Entonces hagamos la intersección entre y igual a x y igual a x cuadrado. Si igualamos, nos queda x igual a x cuadrado, o sea, 0 igual a x cuadrado menos x, es una cuadrática con dos raíces, x igual a 0, x igual a 1,
que son las dos que se ven, 0 y 1. Entonces ya podemos describir el dominio este D según el esquema de dominio elemental de tipo 1. La X se movería libremente entre 0 y 1, pero la Y se movería entre las dos gráficas. La que sirve de techo es la recta y la que sirve de piso es la parábola. O sea, esta sería G1 y esta sería G2. Bueno. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer integrales en dominios de este tipo? Bueno, entonces vamos a hacerlo así de modo genérico. Entonces vamos a tener como un dominio elemental de tipo 1, así de tipo abstracto. Acá estaría I igual G2X igual G1X. Gráficas. Bueno, lo cubrimos con un rectángulo, que es el primer paso para hacer la integral. Como acá lo tenemos cómodo, ya que dos líneas del borde son líneas rectas, o se pueden tomar como líneas rectas, podemos ya aprovechar esas dos líneas para hacer el rectángulo. Digamos, entonces acá estará C, acá estará D. Entonces tenemos el rectángulo AB por CD, definimos la función f sombrero de xy como f de xy. Bueno, acá me olvidé decirlo, tenemos una función f que sale de este dominio D a valor y toma valores en R y queremos integrarla, ¿no? Hacer la integral doble de la función f en el dominio D. Entonces, como queremos hacer esto, decía, estaba salteando la pregunta, extendemos la función a un rectángulo de esta manera, definimos la función extendida f sombrero, que vale lo mismo que f si xy está en D, y vale 0 si xy no está en D. Bueno, y entonces dijimos la integral doble de f de xy como la integral doble en el rectángulo de la función f sombrero. La función f sombrero no es continua, pero tiene sus discontinuidades, como dijimos, en dos líneas nada más, lo que aporta 0 al volumen o a la integral general. Entonces, podemos usar Fubini. Estamos en un rectángulo ahora. Y Fubini dice que usted puede intentar cualquiera de las dos integrales iteradas. Bueno, yo directamente voy a ensayar la que sirve. Ustedes, si quieren, piensen por qué la otra sería muy engorrosa de hacer. Entonces vamos directamente a la que sirve, que es primero integrar la función f sombrero respecto de la variable y. Integral que debe ser hecha entre c y d. Y luego, al final, la integral entre a y b respecto de x. Vamos a elegir este orden. Había dos opciones, pero elegí esta. Acá es una c. Bueno, hagamos aparte esta integral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, fíjense que la variable integración es y, o sea que la x está fija. Entonces, tenemos que hacer la integral entre c y d. Vamos a hacer esta cuenta aparte de la función f sombrero teniendo la x fija. Déjenme ponerla así para subrayar que está fija.
respecto a la variable y. Bueno, ¿en qué consiste la función f sombrero cuando fijamos la x? Hagamos un dibujo al costado. Es básicamente el mismo dibujo de antes. Acá está el rectángulo. Que tapa el dominio D. No lo voy a manchar más. Y tenemos una x que está fija, digamos por acá. Y tenemos que integrar la función f sombrero en los pares x y que tienen la x fija. Los pares x y que tienen la x fija son estos. Estos son todos los puntos de la forma de x sombrero, y con la x fija. Fíjense entonces que qué aspecto tiene la función f sombrero en x fija y. Es una función partida que vale lo siguiente. Cuando estamos fuera de D, la función vale 0. Pero fíjense que para estar fuera de D, la y tiene que estar entre c y este valor que lo habíamos llamado G1, y igual G1 de x, ¿no? Este es y igual G2 de x. Entonces, de vuelta. Cuando la x y se mueve por este intervalo, es decir, la y se mueve entre c y G1 de x, si la y está en el intervalo entre c y G1 de x, la función f sombrero vale 0, porque estamos fuera de D. Cuando entramos a D, cuando estamos entre G1 de x, este era el x marcado, ¿no? Cuando estamos entre G1 de x y G2 de x hasta este valor, entre estos dos valores, la función estamos adentro de D, o sea que ahí la función toma el valor f común, original, en x sombrero, en x subrayado y. Y después, cuando nos pasamos del valor, que es entre G1 y G2, cuando nos pasamos del valor G2, vuelve a salir de D y entonces la función vuelve a valer 0. Hasta D, que está hasta donde está definida. Entonces, bueno, acá va a quedar poco lugar, vamos a escribirlo en la página siguiente. Estamos queriendo calcular, decíamos, esta integral asterisco, la integral entre c y d. Pero la función está partida en 3 intervalos. Entonces, ¿qué hacemos con una integral simple cuando la función está partida en 3 intervalos? Integramos por separado en los 3 intervalos. Entonces vamos a integrar primero primero es este, el más chico, ¿no? Entre c y G1 de x, la función vale 0, integrada respecto de y. El segundo intervalo que aparece es el intervalo que va entre G1 de x y G2 de x. Allí la función vale f de x subrayado y integrado respecto de y. Y por último, cuando vamos al último intervalo, al tercer intervalo, que es entre G2 de x y d, la función vuelve a valer 0. Integramos 0, siempre respecto de y. Bueno, como bien se ve, integrar la función 0 da 0. O sea que lo que queda acá es nada más la integral entre G1 de x y G2 de x, de f de x y diferencial y. Entonces volvemos a la cuenta principal. Que era calcular la integral doble en el dominio D de la función f de x y. Bueno, en el medio pasamos por la integral de la función f sombrero, etcétera, etcétera, la integral doble de la función, la integral iterada de la función f sombrero, pero terminamos en esta fórmula. Tenemos la integral entre a y b, paréntesis, la integral, este asterisco que vimos que dio directamente la integral entre G1 de x y G2 de x de la función f de x. Ya no le pongo más
el ese odioso subrayado, integrado respecto de y, y al final de todo, integrado respecto de x. Bueno, esta es la fórmula a la que quería llegar. Si queremos calcular una integral en dominio D, donde la x va entre a y b libremente, y la y va entre dos fórmulas o funciones g2x, g1 de x, haciendo el teorema de Fubini, eso coincide con esta integral. Este es un modelo a seguir, es una instrucción directamente de cómo hacer la integral. Si interpretamos bien el dominio, obtenemos las fórmulas, todo esto van a ser cuentas practicables. Esta es la fórmula entonces que sirve. Bueno, a partir de ahora, cuando tengamos que integrar un dominio tipo 1, vamos a usar esta fórmula. No vamos a hacer toda la vuelta esa de definir la función f sombrero, le damos las gracias a la función f sombrero por los servicios prestados, pero nunca más la miramos y nos dedicamos, usamos solamente esta fórmula. Veamos un ejemplo de usar esta fórmula. Calculemos la integral doble sobre d de la función 3x menos 2y diferencial a. Pongo funciones sencillas para no complicar los cálculos, pero con cualquier función se podría hacer esto, ¿no? Y d va a ser el triángulo de vértices 0, 0, 2, 4, 0 y 4, 3. Bueno, ese es el mismo triángulo de hace un rato. Vamos a poner acá sin lugar. El cual triángulo es D. El cual triángulo ya hemos descrito como los pares x y, donde la x se mueve entre 0 y 4 y la y se movía entre menos un medio x más 2 y un cuarto x más 2. Entonces, dijimos, este hace las veces de G1, este hace las veces de G2. Entonces, simplemente, como tenemos la fórmula, copiamos el caso particular, la fórmula general, y obtenemos. A ver, vamos a tratar de verlo ahí. Obtenemos que la integral doble que nos piden calcular es igual, usando esta descripción, a integral doble. Afuera van los extremos a y b, que son 0 y 4 en este ejemplo. Adentro van las fórmulas g1 menos un medio x más 2, g2 un cuarto x más 2. La función que integramos es 3x menos 2y, que se integra primero respecto, no hace falta este paréntesis, bueno, ya está, de y después se integra respecto de x, según la fórmula general. Bueno, y como decía, esto es una instrucción. Directamente se sigue la instrucción. Fíjense, ni siquiera hace falta hacer cálculos auxiliares ni nada. Tenemos que integrar respecto de y. Esta función, le buscamos una primitiva respecto de y. Bueno, primitiva allí sería 3xy menos y cuadrado. Y esto hay que evaluarlo en los extremos para la variable y, que ahora no son números concretos, sino que son fórmulas, pero lo mismo da. Hay que reemplazar la y por menos un medio x, esto va restando, y por un cuarto x más 2. Y el resultado que se obtenga hay que integrarlo respecto de, de x.
Entonces me queda la integral entre 0 y 4. Y ahora evalúo los extremos. Recuerdo que hay que reemplazar la y, entonces voy a tener 3x por un cuarto de x más 2 menos y cuadrado, o sea, un cuarto x más 2 todo al cuadrado, menos, sigo abajo. Ahora va la parte de barra o que resta. Ahora vamos a reemplazar la y por la fórmula de abajo. 3x por menos un medio x más 2 menos y al cuadrado, o sea, esto elevado al cuadrado. Bueno, ¿qué quedó? Bueno, quedó para hacer una integral de variable x, que para integrarla lo que conviene acá es desarrollar, hacer la distributiva, cuadrados de binomio, juntar todo. Fíjense que quedó una cuadrática, ¿no? Quedó entre 0 y 4 una cuadrática en x, solo en x, diferencial x. Bueno, les queda para ustedes hacer el ejemplo, terminar el ejemplo, o sea, ver qué cuadrática es, integrarla y calcular el número este. Esto ya es bien fácil. O sea que, como decía, esto es un manual de instrucciones. Uno sigue las instrucciones que uno sabía de regla de Barrow 2 veces y calcula el resultado. Bien. Si quieren otro ejemplo, ya que estamos. Calcular el volumen comprendido entre el dominio D, que es el segundo ejemplo que vimos, la x entre 0 y 1, la y entre x cuadrado y x, y la gráfica, entre este dominio y la gráfica z igual a 1 más xy. Fíjense que es una función, casi parece muy parecida. No, había puesto otra, perdón. Disculpen, porque si no es casi la misma que antes. Z igual a 1 más 2x más 3y. Es un plano, ¿no? La gráfica de un plano. Entonces, esto, como estamos en el primer cuadrante de la x y la y, según habíamos visto en el dibujo, esto sería la y igual a x, esta sería igual a x cuadrado, vemos que quedaba esta sonrisa, y sobre esta sonrisa hay un plano inclinado que pasa por 1 allí, entonces lo que va a quedar, bueno, es algo. Bueno, seguramente no tiene nada que ver con la realidad de este dibujo, pero un plano inclinado que hace un corte oblicuo, digamos, sobre este cilindro así. Entonces la idea es calcular este volumen. Bueno, pero el volumen es la integral doble en el dominio de la función. Entonces, como ya lo tenemos descrito como dominio de tipo 1, directamente armamos la fórmula. Este ejemplo es medio repetitivo del anterior. Lo que quiero es una regla así muy sencilla para armar la fórmula, no tener que acordarse de tipo 1, etc. Que es el siguiente. Uno dice, bueno, la integral se arma así. Van a ser dos integrales. La función para integrar va a ser 2x más 3y. ¿Qué tiene que haber afuera? Siempre afuera tiene que haber números constantes. En este caso van a ser 0 y 1. Como esos números corresponden a la variable x, eso quiere decir que esta integral va a ser respecto a la variable x. Entonces la que está dentro va a ser respecto a la variable y, la otra variable. ¿Y cuáles son los extremos para la variable y? Son estas dos fórmulas, así ordenadas. Y así se arma rápidamente la instrucción para calcular la integral, sin necesidad de memorizar nada.
Bueno, y entonces uno calcula, siguiendo las instrucciones, primitiva de esta función respecto de y va a ser y más 2xy más 3 medios y cuadrado, integrada entre y igual x cuadrado y igual x. Después esto se integra respecto de x. Bueno, la integral que está adentro, lo que está adentro es fácil de reemplazar, me va a quedar integral entre 0 y 1, lo que va sumando es, reemplazo la y por x en todas partes, va a tener x más 2x cuadrado más 3 medios x cuadrado menos, y ahora reemplazo la y por x cuadrado, entonces voy a tener x cuadrado más 2x cubo más 3 medios x a la cuarta. Bueno, y de vuelta queda una integral sencilla que les dejo a ustedes terminar. Acá lo que quería más que nada ejemplificar es cómo se arma rápidamente la integral a calcular. Bueno, esto en cuanto a dominios de tipo 1. Adivinarán que si hay dominios de tipo 1 debe haber dominios de tipo 2. Entonces, pasemos a la descripción de los dominios de tipo 2. Bueno, van a ser de la siguiente forma. Va a haber un intervalo que vamos a poder determinar, pero ahora en el eje Y. Y va a haber dos líneas que se van a ver así, que no van a ser ya gráficas. Y en función de x van a ser al revés. Gráficas x en función de y. Por ejemplo, esta podemos llamarla x igual a h1 de y. Y esta la podemos llamar x igual a h2 de y. Y el dominio va a ser lo que está en el medio. La descripción entonces del dominio va a consistir de los puntos x y de R2, tales que ahora es la y la que se mueve libremente entre dos constantes y la x se mueve entre dos fórmulas. Tiene que ser para cada y fijo. Para vivir adentro de D hay que por lo menos valer h1 de y y cuando mucho h2 de y. Bueno, así son los dominios de tipo 2. Bueno, ¿cómo hacemos con los dominios de tipo 2? Hacemos el mismo razonamiento de antes, o análogo, no el mismo. O sea, razonable entonces como antes. Primero cubrimos a D con un rectángulo. Segundo, definimos la extensión F sombrero. Tercero, integramos F sombrero con Fubini. Pero, como adivinarán, como las cosas cambiaron, acá lo que conviene es primero de x. No voy a hacer todo el razonamiento con el dibujo, es completamente análogo. Lo pueden armar ustedes inclusive. Directamente cómo queda la fórmula. Si tengo una función f en un dominio D a valores en R continua y el dominio D está dado por una y que se mueve entre D y C, entre C y D, y una x que se mueve entre dos fórmulas de y, y queremos calcular la integral doble en el dominio D de la función f de x y, esto es igual a lo siguiente: afuera los números, adentro las fórmulas, la función que se integre es f, y las variables son c y d, son variables de la función y, así que esto va para ahí. Estos son los límites de la función x, así que esto va con x. Y de nuevo, esto se interpreta como una instrucción para calcular integrales. Terminemos con un ejemplo.
que es el siguiente. Calcular la integral doble en el dominio D de la función e a la i cuadrado, diferencial área, para el dominio D, que es este triángulo. Exactamente lo dibujo. Hasta el punto 3,3. Bueno, entonces mi sugerencia es hacerlo usando la segunda fórmula, de tipo 2. Entonces, para tipo 2 tenemos que interpretar que la y se mueve en un intervalo en el eje y, que sería entre 0 y 3 acá, y la x entre dos líneas, x en función de y. Fíjense que esta línea izquierda es la línea x igual a 0. Es una línea de x en función de y. Esta otra línea es la recta y igual a x, que se puede interpretar despejando x en función de y. No hay nada que despejar, es la línea x igual a y. Digo, hay que tener despejada la x, por eso lo escribí así. Si acá habría sido una función un poco más complicada, habría que haber despejado la x allí. Este es un ejemplo simple, ustedes van a ver más ejemplos, y yo también más adelante. Bueno, entonces ya lo tenemos descrito, ¿no? Porque los puntos de D tienen la y moviéndose entre 0 y 3, y para cada valor de estos, la x moviéndose entre 0, que es la línea izquierda o pared izquierda, y la pared derecha, que es y. Esta sería H2. Esta sería H1. Entonces, para calcular la integral, ¿cómo hacemos? Integral doble sobre D de e a la i cuadrado de a es, la función es e a la i cuadrado, los números son 0 y 3, que son de la variable i, las fórmulas son 0 e i, que son para la variable x, y entonces integramos siguiendo las instrucciones. Bueno, acá hay que encontrar una primitiva de e a la i cuadrado, pero respecto de la variable x. Si hubiera hecho al revés, que este ejemplo se puede intentar hacer de tipo 1, lo pueden pensar, me habría encontrado con tener que calcular la integral de esta función respecto de y, lo cual es un problema porque no hay fórmulas en tabla para esta primitiva. Pero no tengo que hacer eso, tengo que encontrar una primitiva de esta función respecto de x. Y respecto de x es una constante, así que la primitiva es directamente x por e a la i cuadrado. Esa es la primitiva. Insisto, es primitiva ahora respecto de x, lo que lo vuelve fácil. Bueno, y esto hay que hacerlo entre los extremos 0 e y. X igual a 0, x igual a y. Entonces reemplazamos la x por y primero. Donde dice x ponemos y. Menos. Y cuando reemplazamos la x por 0, acá me va a quedar 0. Bueno, entonces me quedo para calcular la integral entre 0 y 3 de y por e a la i cuadrado diferencial y. De vuelta me las veo con esta función e a la i cuadrado, pero ahora multiplicada por y. Ahora es fácil de integrar, sale por sustitución. Directamente una primitiva que se puede elegir es e a la i cuadrado dividido 2 entre 0 y 3. Entonces nos va a quedar e a la 9 sobre 2 menos 1/2. Bueno, con estas dos fórmulas, primero aprendiendo a describir dominios tipo 1 y tipo 2, y con las fórmulas que son bastante fáciles de armar, si le prestamos atención, van a poder ustedes calcular, avanzar con la práctica, e incluso intentar hacer ejercicios hasta el ejercicio 13 inclusive.
Algunos por ahí al final requieren un poco más de destreza, pero van a pasar por un montón de cálculos con la cual van a obtener esa destreza. Bueno, dejamos por ahora acá.